me resulta particularmente grato presentar al disertante que va a redondear este tema, pues lo conocí cuando tenía 3 años y junto con otros 7 hermanos pasábamos los veranos en Parque Leluar porque su padre tenía una quinta y nosotros teníamos otra vecina. Lo vuelvo a encontrar 40 años después y nos va a traer su experiencia, porque si bien su primera formación fue en las ciencias de la educación en la Universidad de Buenos Aires, atraído por su vocación religiosa, estudió teología y luego filosofía y ciencias de la religión en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. Esto le permitió después ser profesor de teología y filosofía, pero importante es que esta vocación religiosa, que durante muchos años lo tuvo en el sacerdocio, lo ejerció en las villas. Hizo su labor pastoral en la Villa 31 y en 7 villas aledañas de la ciudad de Buenos Aires. Pero su particular interés en este tema de la drogadicción lo orientó a la prevención. Y así entonces dictó una cantidad de cursos para preparar a docentes, a padres y alumnos en la prevención de la drogadicción. Y para no tomarme demasiado tiempo, ya que su currículum es abundante en este tema, solamente me voy a referir a una entidad que él creó y que sigue haciendo funcionar con la sigla EPPA, Equipo para Prevención de Adicciones. Y hizo lo que él llama formar formadores, docentes, padres y alumnos, para que en sus respectivos lugares, escuelas y clubes difundieran todos los elementos vinculados a la prevención. Por cierto, ha escrito 8 libros con varias ediciones agotadas y muchos artículos dedicados a este tema. Pero yo quiero dejarlos con Juan Pablo, que seguramente nos va a deleitar con su experiencia y va a redondear estas expresiones que hemos escuchado de los académicos, ya que la prevención es la mejor manera de combatir la droga. Juan Pablo. Bueno, me resulta un honor, un placer estar esta tarde con ustedes. Voy a resumir 27 años de experiencia en 25 minutos. Gracias. La propuesta es completar algunas cuestiones de información sobre la realidad que estamos viviendo de las adicciones. Me viene bien ser el último porque hay muchas cosas que ya se dijeron y no voy a repetir. Y lo más rápidamente posible hacerles a ustedes una propuesta de prevención, que efectivamente en este panorama que nos toca vivir, la prevención es posible, que es un interrogante. ¿Es posible? ¿Sí? ¿No? Como yo les quiero hablar a ustedes, porque si están acá es porque ustedes creen que es posible, quisiera que juntos hagamos un abordaje en realidad sapiencial. ¿Qué significa esto? Necesitamos información básica, saber dónde estamos parados, qué herramientas o qué elementos necesitamos para enfrentar esta lucha y no desertar. Y es mi objetivo de máxima, y ustedes me dirán al final, que todos aquí, mi anhelo es que nos vayamos con un poquito de esperanza, no de desazón o de desaliento, sino muy por el contrario. Yo quiero sumarme a esta batalla, a esta lucha, y vale la pena y tenemos con qué, ¿sí? Después ustedes me van a decir si esto es efectivamente así o no. Y después de 27 años, mi propuesta de vivir este enorme desafío con esperanza no es voluntarista en absoluto, sino que tiene razones, muchas razones, que nosotros en el camino hemos ido encontrando, y hoy tengo 2 más para agregar, que me sucedieron hoy mismo, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, miren, yo voy a ir rapidísimo, voy a detener en algunas cosas. Esto sí es interesante. Yo comencé a trabajar en una comunidad de prevención de adicciones allá en el año 87. En aquella época los que se morían eran los adictos. Hoy también se mueren los adictos, pero hoy también en nuestro país se mueren los que abusan de sustancias adictivas. En particular y en primer lugar el alcohol, ¿sí? Los que abusan del alcohol.
Una de las cosas que tenemos que registrar es que efectivamente en los últimos 15 años en nuestro país el deterioro ha sido muy claro, muy manifiesto y que también nos desafía enormemente ante la realidad que nos toca vivir. Y yo simplemente quiero presentar cuáles son algunos de estos desafíos o de estos cambios que hemos vivido en este tiempo. Como ven, voy muy rápido, ¿sí? Porque quiero ir al fondo de la cuestión. Esto fue un cuadro que hicimos en su momento en el año 2000 que modificó mi vida, porque en la comunidad que trabajé durante 13 años hicimos un estudio que reveló que solamente realizaba algún tipo de tratamiento, grupo de autoayuda, psicólogo, psiquiatra, ambulatorio, comunidad de internación, solamente el 2% de toda la población de los adictos, ¿sí? Y el porcentaje de rehabilitación en nuestro país es apenas el 10% de ese 2%. Por tanto, si los resultados son tan magros, es indispensable hacer una tarea de prevención. Y esto hizo girar mi vida y dedicarme absolutamente y toda mi energía a la prevención. Y por eso estamos también acá, ¿sí? Bien. Hay algunas realidades que en los últimos 15 años se han modificado significativamente. Allá en la década del 80 todo el mundo decía, y efectivamente fue así, que Argentina era un país de tránsito, mientras se instalaban algunos grupos narcos también, y hemos pasado del país de tránsito a un país de consumo, a un país donde hay ya guerra de narcos y en donde estamos en el cuarto paso, en el cual los niños, ni siquiera los adolescentes, son los vendedores de las drogas. Este es un cambio enorme en muy poco tiempo, ¿sí? Otro elemento muy importante que también fue como una frontera que estalló en 1000 pedazos es que hasta hace 10 años el consumo de marihuana estaba claramente en la frontera detrás del secundario. Es decir, en el secundario era el abuso de alcohol y después venía la marihuana. Hoy esa frontera no existe más, hace ya mucho tiempo, y hoy hay muchos niños que son usuarios del consumo de marihuana de manera habitual, ¿sí? El desafío, que ya iré después a los 10 elementos para tener en cuenta para la prevención, es hacernos de una información sustantiva, fehaciente, científicamente comprobada, y algunos de estos elementos nosotros todavía a nivel social, a nivel masivo, no los tenemos, ¿sí? Y también un tema bien de fondo, que ya fue tratado, insinuado, que es por qué como seres humanos abusamos o somos adictos a las drogas. Y detrás de todo esto está la problemática de la angustia, de la ansiedad, del todo ya. Es decir, para decirlo con otras palabras, ¿qué tenemos para ofrecer de manera alternativa al consumo de drogas? Porque no alcanza con el mero marco prohibitivo o con que esto te hace mal. ¿Cuál es la alternativa que tenemos como sociedad, como familia, como seres humanos para ofrecer? Bien, otro elemento, esto ya estaba mencionado, es que la problemática de las drogas hoy abarca a todas las edades. Hasta los 12, 13, 14, 15, 16 años, la clave está en el alcohol. Después está en la marihuana y después pasamos a drogas aún mucho más potentes, poderosas y de enorme poder adictivo. Pero también en otras edades, por ejemplo, ¿sí?, de 18 a 22 años, esto se ha extendido cada vez más, el LSD, ¿sí?, la cocaína, etcétera, etcétera, sobreabundan, y esto se ha masificado en todos los niveles y estratos sociales. El desafío, ya vamos a ver cuál es, de 30 a 55 años, yo les pregunto a ustedes, cuando van a los casamientos, ¿qué pasa en los casamientos? ¿No? Lo que se consume en las fiestas, en los casamientos, de alcohol, de drogas, en los baños, públicamente, digamos, uno no deja de sorprenderse y de estar en estado de perplejidad, ¿sí? Pero también está el problema de la franja etaria
que va de los 35 a los 50 y también inclusive hasta los 55. Muchos de mi edad, yo tengo 54, ahora se están dedicando al consumo de marihuana. ¿Por qué? Y porque es una asignatura pendiente. Como no lo consumí antes, entonces lo voy a consumir ahora. Por tanto, esta es una problemática de las adicciones que está como desafío en todas las edades, y tenemos que dar una respuesta de manera preventiva para todas las edades. Bien, hay algunos problemas que se reciclan, y uno de los problemas muy serios que se recicla es la negación, ¿sí? Todos los seres humanos, las familias y las instituciones somos más o menos negadores, ¿sí? No, mi hijo no tiene ningún problema de abuso de alcohol y vino borracho y dado vuelta, ¿no es cierto? No, en nuestro país somos un país de tránsito, no hay consumo ni hay narcos, ¿no es cierto? Dicen, cuanto más tarde caemos de la adicción, más hay problemática de consumo y se acrecienta la gravedad justamente de lo que nos toca, ¿sí? Bien, el desafío es el desafío de purificar ilusiones. Mi hijo sigue siendo divino, ¿sí? Y es lo más grande que tenemos en nuestra vida, pero somos una familia en la cual todos necesitamos crecer, ¿sí? Y por tanto puede tener efectivamente problemas de abuso y de adicción. Otro problema de enorme importancia, que lo voy a enunciar simplemente porque ya aquí se ha mencionado, es que en estas problemáticas de las drogas el Estado llega muy tarde, ¿sí? El Estado no está, ¿sí? El Estado no interviene ni informando, ni regulando, ni de manera punitiva. Por tanto, la verdad, como sucede en esta situación respecto del narcotráfico y respecto de la educación, llega siempre muy, muy tarde, ¿eh? Por tanto, es un desafío enorme cómo logramos que el Estado esté. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahora es donde los quiero provocar, porque yo no estoy hablando acá al Estado, sino que la verdad que quisiera transmitirles a ustedes que si nosotros logramos no desertar y ubicarnos en el lugar que nos corresponde, vamos a lograr que también todas las organizaciones y también el Estado esté donde tiene que estar. Otra problemática es esto, ¿no? Ya fue mencionado, la deserción de los padres y la deserción de la familia. Los padres no están, ¿sí? El desafío es, muchas veces los chicos están en las calles, están en los bares, ¿sí? El desafío es de vuelta una casa de puertas abiertas, donde efectivamente los chicos puedan estar, donde puedan compartir y vivir sus propias experiencias en un marco donde esté cuidado y mirado y protegido. Otro problema enorme, bueno, los adolescentes, es lo que ya mencionamos y ya está dicho. Todos nos quejamos que son abúlicos, que no les interesa nada. En realidad para nosotros es un elefante dormido que basta convocarlo a las grandes gestas para que en realidad volvamos a tocar esas fibras que habitan en ellos de la rebeldía, de la búsqueda de los valores por los cuales vale la pena dar la vida, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad ha generado posiblemente una de las más grandes traiciones que se han constatado en la humanidad, que es que hemos logrado que los adolescentes antes que nada sean consumidores, ¿sí? Consumidores al alcohol, a las drogas, etcétera, y sean personas que están de alguna manera domesticados con sus valores, con su rebeldía por el abuso del alcohol y de las drogas. Otro desafío enorme, esto lo voy a pasar rápido, es cómo los padres, y que decir también, esto tiene su repercusión a nivel social y a nivel del Estado, no ponemos límites. La gran pregunta de muchísimos padres de los colegios que tienen hijos en jardín: ¿cómo le quito el iPad a mi hijo? ¿No es cierto? Es decir, problemáticas hoy nuevas que tienen que ver con cuestiones elementales, pero donde de alguna manera se ponen en juego cuestiones humanas muy profundas, como es esta cuestión de quién pone los límites, la autoridad, la ley, la palabra, el valor de la palabra, etcétera, etcétera. No sobreabundo sobre esto porque, bueno,
daría para que profundicemos muchísimo en esto. Bueno, sigo adelante. Esto, miren, en los últimos 10 años se agotaron 4 paradigmas para la prevención de las adicciones. Por eso es que la realidad nos exige lo mejor. Pero para que ustedes no pierdan el tiempo, ¿sí?, les quiero decir rápidamente cuáles no sirven. Hoy no alcanzan para el mundo de los jóvenes. En primer lugar, está penado por la ley. Un chico, se le decís que las adicciones está penado por la ley, es posiblemente que se te reía en varios idiomas, ¿sí? El paradigma de que está penado por la ley, que está prohibido, no les alcanza, no sirve, no entra en el radar. En segundo lugar, está mal lo ético. No saben en realidad de lo que le estamos hablando. Es decir, entrar por el mundo de los valores, tampoco un adolescente registra esto, ¿sí? Te hace mal. Y un adolescente que vive todo aquí y que tiene que ser ya, y en este momento, lo del que hace mal, la verdad que no hay mucho registro sobre esto. Ya van a ver cómo voy a reivindicar mucho el tema de la información, pero el que hace mal no alcanza. En cuarto lugar, porque te lo digo yo, esta cuestión de la autoridad, ¿no es cierto?, cuando, como dijo muy bien el doctor Sanguinetti, ¿no es cierto?, es decir, si muchas veces los adultos no tenemos autoridad porque tenemos nuestras propias conductas abusivas y adictivas, algunas bien puestas debajo de la alfombra, pero también las tenemos, ¿sí? Y entonces los adolescentes y los niños nos ven que nosotros también tenemos nuestros problemas adictivos, y que, dicho sea de paso, este es un tema que no solamente tienen que resolver los demás, todos nosotros tenemos que ver el modo de poder resolverlo, aún en la propia existencia, con la propia familia y la propia sociedad. Y ya llego, bueno, nosotros con nuestro equipo proponemos un nuevo paradigma, que es apelar a la más cruda y honesta racionalidad, y apelar este paradigma de devolver la pregunta y hacer rebotar en la conciencia, en la racionalidad de los niños y los adolescentes esta pregunta: ¿esto que estás consumiendo, honestamente, te genera más vida o no? ¿Genera de verdad más vida en los demás o no? Si no genera más vida, es como para sacar muchas conclusiones. Y la verdad es que no hay ninguna experiencia en la cual el abuso y consumo adictivo de drogas genere más vida. Bien, conclusiones de este diagnóstico, voy rapidísimo. Todos los especialistas que estamos en esto hace mucho tiempo sabemos que estamos ante una pandemia, no una epidemia. Yo no abuso del alcohol ni de las drogas, pero un tío, un sobrino, un primo, un amigo está con esta problemática. Ninguno de nosotros puede sustraerse a esta problemática. La droga está y vino para quedarse. No me gustaría hacerles a ustedes una pregunta, si ustedes saben cuánto sale un porro, ¿sí? No tengo tiempo para preguntar, pero les hago una apuesta, que si alguno de ustedes tiene un hijo menores de 17 años para arriba, les va a decir, por supuesto, que lo que sale, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que nosotros hoy no sabemos, que nuestros hijos de 15, 16 años saben absolutamente. Forma parte del paisaje que les toca vivir a nuestros adolescentes y jóvenes de hoy. Lo cual ya estoy queriendo decir que el miedo y solo la sanción, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el doctor Vanossi. Necesitamos la sanción, es decir, esto está mal y tal acto tiene sus consecuencias, pero solo la sanción no alcanza, no puede alcanzar, porque el miedo es una propuesta irracional para la conducta irracional del abuso del alcohol y de las drogas, y solo lo punitivo no alcanza para despertar la conciencia y desafiar la racionalidad, ¿sí? Bueno, cada vez se empieza a consumir a edad cada vez más temprana, ¿sí? Y sepan que esto atraviesa todas las clases sociales. Lo que cambian son las sustancias, ¿sí? Distintos modos en realidad de quemarse la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, Tetrabric y Paco para los más pobres, licor de melón y éxtasis será para los más pudientes. Otra cuestión
muy importante que ustedes tienen que saber, sobre todo muchos de ustedes tienen nietos, ¿sí? Sepan que dentro de 10 años, por ejemplo un nieto de 2 años, cuando tenga 12, la marihuana y la cocaína habrán prácticamente desaparecido. Y esto definitivamente será una buena noticia. La mala noticia que tengo para darles es que habrán desaparecido porque estarán instaladas para siempre las drogas sintéticas, las de mucho más fácil elaboración, mucho más fácil comercialización, mucho más dinero, etcétera, etcétera. Es decir, esto es un dato de la ONU, no es que lo digo yo, ¿sí? Por tanto, siempre vamos muy detrás de todos los intereses económicos que son enormes de esta problemática que nos afecta a todos. Bien, simplemente para resumir y para hacer foco en que sí, efectivamente, es posible hacer una tarea de prevención. Coincido con lo que ya se dijo, en el fondo, no saben cuánto estoy de acuerdo en la lucha contra el narcotráfico, hace como 30 años que la estamos esperando, ¿sí? Y cuanto más tarde decidamos esta batalla, todo será peor, ¿sí? Pero el problema del alcohol y de las drogas no es el alcohol y las drogas, serían otras sustancias o conductas adictivas. El problema es la adicción y el abuso. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? ¿Qué hay en las familias? ¿Qué hay en nuestra sociedad? Que estamos promovidos, animados, estamos impulsados a asumir conductas abusivas y adictivas, ¿sí? Bien, las causas, miren, hay un principio filosófico que dice: la mejor manera de nunca ocuparse de las causas es siempre hablar de las consecuencias. Y yo acabo de hablar 15 minutos algo de las drogas, ¿sí? Porque hay que hablar de las drogas, de los efectos que producen, del daño de las muertes que ocasionan, etcétera, etcétera. Pero el problema no es el alcohol y las drogas, el problema es lo que hay en el ser humano y en la sociedad para que esto se expanda, se promueva, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una pregunta que la verdad que me gustaría hacer, aunque sea una pequeña pausa para que todos, cada uno de nosotros la podamos responder. ¿Hay alguno de nosotros que acaso, aunque sea potencialmente, no tengamos conductas abusivas o adictivas, alguna sustancia, algún objeto, computadora, celular, jueguitos, comer, no comer, televisión, el trabajo, etc.? Nuestra sociedad de consumo nos ofrece innumerables propuestas de asumir conductas adictivas. Por tanto, esto de vuelta es un tema que no está afuera, está en el corazón de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene que encontrarle una respuesta vital para resolver esta problemática, ¿sí? Entonces, bueno, ¿saben que existe una ley? Pasa que en nuestro país hay muchas leyes, pero que después no se cumplen, ¿sí? Bueno, hay una ley que promueve y que obliga sobre todo en las instituciones educativas, a que todas las familias y los estudiantes tienen que recibir educación correspondiente para recibir herramientas de prevención. Bien, sigo para adelante y acá las claves de prevención. Las 10. Y sería muy bueno que se pongan nota. A ver, ¿cuáles de estas 10 estoy viviendo de alguna manera en mi vida? Y si, ¿saben qué? Si les da 4, no hay problema, porque todos acá podemos aprender y podemos sumarnos en el punto donde estemos. Lo que sí, para una tarea de prevención, para una tarea inteligente de prevención, lo que necesitamos es un dique, ¿sí? Y que hace las veces de... ¿Por qué digo una mirada sapiencial? Porque a mí ya a esta altura no me alcanza la prevención. ¿La prevención qué es? En el fondo es qué conductas, qué estrategias utilizo para barajar de alguna manera lo que me sobreviene, ¿sí? El horizonte que yo quiero proponerles es la transformación. Pero vamos primero por la prevención. Para prevenir lo que está y que seguirá viviendo, lo que necesitamos es información. Simplemente para darles un dato. El 95% de los adolescentes que abusan del alcohol no sabe la gradación alcohólica de lo que consume.
Y esto pasa porque el 95% de los adultos, padres y docentes tampoco saben la graduación de las bebidas alcohólicas. No quiero hacer la comprobación empírica acá, pero sería de lo más interesante que ustedes pudiesen levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes saben cuál es la graduación alcohólica de lo que consumen los adolescentes? ¿Qué consumen? ¿Qué consumen? ¿Qué consumen? ¿Cerveza? ¿Fernet? ¿Vodka? Etcétera. Muy bien, acá hay alguien que sabe, ¿sí? Hay alguien que sabe. ¿Tengo tiempo para hacer una comprobación empírica? No. ¿No puedo? ¿Quién cree ustedes que sabe? No me lo diga, doctor, que usted sí sabe. Porque hay algo peor que no saber. ¿Qué es algo peor que no saber? Creer que uno sabe, ¿no es cierto? Hay algo peor, ¿qué es? No, yo lo sé. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes? Ellos creen que saben, por eso la información es siempre indispensable. Levante la mano, acá debemos ser como 150 personas. Levante la mano, ¿quién de ustedes sabe cuál es la graduación del vodka? Que es otro de los que consumen ampliamente. Levante la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Estamos en el 10%. Pero a ver, por favor, vamos a verificar, a ver si saben, porque capaz que, ¿no es cierto? Capaz que uno cree que sabe. ¿Quién levantó la mano? ¿Cuánto, doctor? 45. ¿Cuánto? 45, 70. 40. 40, 70. ¿Cuánto? 50, 70. ¿Sí? Bueno, para que sepan, 38, 39. ¿Sí? Por supuesto que difiere según la calidad, la destilación, etcétera, etcétera, pero 38, 39. ¿Quién de ustedes sabe algo que toman hoy los adolescentes como agua? El Fernet. ¿Cuántos saben? Levanten la mano, ¿quién cree que sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos en el 4%. A ver, ¿cuánto? 40. ¿Qué más? 45. ¿Qué más? 47. 45. Bien, los que respondieron 45, la respuesta es acertada hace 2 años. ¿Sí? Ahora es desacertada porque en realidad le hicieron bajar a 40%. ¿Sí? Ahora, si ustedes, simplemente para que se den cuenta, y vayamos registrando este dato empírico, muchísimos de nosotros no sabemos información básica. Un vaso de Fernet equivale a 8 vasos de cerveza. Y un adolescente, el antes, durante y después, consume mucho más que un vaso de Fernet. ¿Sí? 8 vasos de cerveza equivale a 2 litros de cerveza de golpe. Uno no lo toma de golpe, ¿no es cierto? Pero le preguntan a cualquier adolescente que hace uso y abuso de alcohol, consume mucho más. Ni qué decir respecto de la marihuana. Ya les voy a contar mi momento de gran esperanza de esta noche. Es muy importante que la información que se nos brindó pudiese ser socializada en todos los medios de cuáles son efectivamente los efectos que produce la marihuana y no hasta inclusive los efectos curativos, y no solamente que no te hace mal, sino que te hace bien, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, la información es indispensable. No hace falta tanta información, pero alguna información tenemos que saber. Segundo, y siempre estamos en el tema de la prevención, trabajo personal. Esto es hoy bastante mala palabra. Cada uno de nosotros tiene que poder registrar a qué cosas uno tiene propensión al abuso y a la adicción. ¿A qué? ¿Al alcohol? A ver, a la televisión, a la computadora, al trabajo. ¿Y por qué consumas? Sino que tenemos que tener una propuesta mejor. Lo que nosotros nos gusta proponer es vivir el placer de la comunicación. Tenemos comprobado que los adictos, ¿saben qué consumen? Entre muchas otras cosas, es porque dicen a través de las sustancias y objetos lo que no saben o no pueden decir a través de los gestos y las palabras. ¿Sí? Entonces, como fue dicho, es indispensable generar espacios de escucha, de atención, en la cual todos podamos decir lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que deseamos,
porque lo que no decimos con nuestros vínculos lo vamos a necesitar decir a través de conductas adictivas o de violencia. ¿Saben lo que es la violencia? Son sentimientos o necesidades y deseos dichos de manera irracional. ¿Saben lo que son las adicciones? No son otras cosas que conductas que nos apropiamos para acallar, silenciar, suprimir, reprimir, negar, anestesiar sentimientos angustiosos de insatisfacción, de desvalorización, de bronca, de ira, de desazón, de tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Todos necesitamos espacios donde podamos habilitar estos niveles de profundidad. Cuarta, redes de pares y redes globales. Mi segunda esperanza de este día es que se hayan reunido 4 academias para realizar este evento. La verdad me parece que es una buena noticia que ojalá, ya apareció en los diarios, pero ojalá que aparezca mañana y pasado, porque no hay ninguna posibilidad de presentar batallas si no es junto con otros. Y esto necesitamos redes de adolescentes, nosotros formamos lo que llamamos los jóvenes escuchas, redes de padres, redes de docentes, redes de instituciones, redes de organizaciones, en las cuales todos, de alguna manera, con algunos criterios mínimos, pero donde nos sintamos realmente aliados en esta batalla y que cada uno no deserte de la responsabilidad que toca. Ya con eso, no sé si sobra, pero por lo menos alcanza para, por lo menos, decir, acá estamos para la guerra, ¿sí? Quinto, el estado que esté. Bueno, no voy a sobreabundar sobre esto. El mejor modo de que el Estado esté es que yo esté donde tengo que estar. Estar con mis hijos y atenderlos y escucharlos y ser lo más eficiente y profesional posible en mi trabajo y acompañar a mis compañeros de trabajo y estar atento a eso, etcétera, etcétera. Estar donde uno está. Será la ocasión para que en realidad nosotros le reclamemos al Estado que esté. Y acá sí puse esa imagen porque un dique está llamado para ser convertido en energía, no solamente para la energía que viene, ¿no es cierto? Bueno, lo aguanto como puedo, sino que lo que nos toca vivir, que es muy angustioso y muy desolador, lo podamos transformar en algo nuevo, en una oportunidad. ¿Para qué? Y por eso la sexta, oportunidad para vivir al fondo la calidad de los vínculos. Miren, el problema del alcohol y de las drogas pone en agenda familiar y de los vínculos lo esencial. Nos escuchamos, nos queremos, nos valoramos, te tengo en cuenta, te cuido, me cuidás. Nadie descuida lo que no valora. Estas cuestiones tan básicas y elementales es para poner justamente en la agenda. Es decir, hace 40 años capaz que servía como prevención el miedo. Hoy no alcanza. ¿Saben lo que hacen los adolescentes con el miedo? Permítanme esta terminología vulgar. Se lo fuman en pipa, ¿sí? No les importa nada lo del miedo. Lo que sí les importa es si los quiero, si los valoro, si los tengo en cuenta, si les pongo límites, ¿sí? Si los acompaño, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos desafía, lo que nos toca vivir es vivir a fondo la calidad de vida que nos merecemos, que es vivir a fondo la calidad de los vínculos. En nuestro equipo nos gusta decir que hay muchos modos de medir la calidad de vida. Nosotros la medimos por la calidad de los vínculos. Y la calidad de los vínculos se puede medir por el nivel de comunicación que vivimos con cada uno de ellos. Séptima es recreaciones alternativas. Creo que nuestros padres sabían jugar y sabían divertirse. Nosotros estamos tan angustiados y vivimos en sucesivas crisis que hemos dejado de divertirnos y los jóvenes, niños y adolescentes ven todo y hacen todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. El tema de miren, las adicciones anidan en el mal uso o no uso del tiempo libre. Que un chico esté 5 horas en el televisor o metido en una tablet, en realidad es que para los padres a veces es mucho más cómodo, ¿no es cierto?, que ellos estén ahí en vez de que estemos juntos mirándonos cara a cara, y volvemos de vuelta. Pero el tema del juego, de la diversión, es un enorme desafío que basta que uno brinde tiempo y espacio, atención y juego
para que este escenario cambie sustancialmente. Octavo, espacios de escucha y de desahogo. No me puedo ni detener acá, pero este es el ojo de la tormenta. Tengo comprometido al doctor Tramezzani, que es un eminente científico del país, a investigar cuántos sentimientos pasan por el corazón de un adulto en un día normal. Muchísimos. Los sentimientos no se eliminan, sino que en todo caso se transforman. Si no tenemos personas y espacios con quienes habilitar nuestros sentimientos, algunos de ellos tremendamente angustiosos, porque la Argentina nos regala oportunidades para vivir angustias, digamos, todo el tiempo, ¿no es cierto? Si no tenemos espacios y tiempos de escucha y de desahogo con nuestros vínculos para habilitar estos niveles de profundidad, algo vamos a tener que hacer con ellos, ¿sí? Y yo no estoy justificando de ninguna manera las adicciones ni la violencia, pero sí se puede entender antropológicamente. ¿Cuál es el modo de transformar esta realidad? Ir al fondo de los vínculos y generar espacios donde nos podamos encontrar aún en nuestras angustias, nuestra vulnerabilidad, nuestra desolación, etcétera, etcétera. Noveno, la triple crisis de la educación. Bueno, 20.000 horas tarda hoy un profesional en Argentina en recibir un título universitario. Son 20.000 horas, más o menos. Muchísimas horas para aprender a leer y escribir y ninguna para escuchar. Ninguna para escuchar y para escucharse. Bueno, no quiero sobreabundar sobre esto, pero además acá está el doctor Sanguinetti, que podremos discutir y conversar ampliamente y sería un diálogo fascinante. El enorme desafío de lo que significa el sujeto grupo. Él habló muy bien de que una de las razones que promueve las adicciones es justamente el tema de la pertenencia al grupo, ¿no? El contagio. Tenemos que trabajar a fondo el tema de los grupos en la educación, ¿sí? De hecho, en Argentina la educación es en un grupo, no es personal del docente con este alumno, es en este grupo. Bueno, en fin. Y el tema del entusiasmo. La palabrita griega, posiblemente la más hermosa del diccionario para mí, y cortito les digo, miren, para que ustedes entiendan, porque muchas veces se habla de lo que provocan las drogas, ¿no es cierto? Ustedes siempre pregunten cuál es el efecto después del efecto, porque ese es el verdadero efecto de las drogas. El efecto de la cocaína no es que te deja en el piso 14, ¿no es cierto?, eufórico y llevándote el mundo por delante. El efecto de la cocaína es que cuando dejó el efecto, te deja en el subsuelo 14, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en el subsuelo 14, ¿saben lo que hay? Una soledad, oscuridad, angustia, frío, desolación, el anhelo más profundo que brota de cada poro. Sáquenme por favor de acá, y si no hay nadie que me saque de acá, por favor que aunque sea haya algo que me saque de acá, y ese algo es la misma cocaína pero un poquito más, para que aunque sea me pegue lo mismo, ¿sí? Los adictos tienen una frase acuñada que es maravillosa por lo trágico, ¿sí? Dicen ellos: la droga es como una novia que siempre al final te deja solo. Y yo aquí apelo a esta búsqueda que uno puede hacer corazón adentro y compartiendo con otros, que es ir a la búsqueda del entusiasmo, aquello que realmente nos dé ganas de vivir. Ningún ser humano puede vivir mucho tiempo sin una experiencia de placer. Hay tanto desplacer en nuestra experiencia de vida, ¿sí?, que ¿qué pasa? Muchas adicciones provienen de, aunque sea una migaja de placer. Esa migaja de placer, por supuesto, se convierte en un salvavidas de plomo que cada vez me va hundiendo más. El horizonte es ir a las fuentes del entusiasmo. Entusiasmo quiere decir en Theos, ¿no? En Dios. Los griegos dirían estar habitado por los dioses. Estar habitado por los dioses. Claro, porque esto ya empieza a ser
como uruguayo que nací, mi madre es porteña, yo soy uruguayo nativo, yo leí José Enrique Rodó y tenía una frase que decía: Grecia hizo grandes cosas porque tuvo en la juventud alegría, que es el ambiente de la acción, el entusiasmo que es la palanca omnipotente. Maravilloso, maravilloso. Hasta que no caminemos corazón adentro, recuperando esta búsqueda profunda de aquellas ganas de vivir, ese cosquilleo que tenemos en el corazón los que tenemos el entusiasmo, vamos a necesitar en nuestra sociedad muy adicta y muy adictiva sustancias y objetos que nos hagan sentir esto. Pero la propuesta que yo quisiera hacerles es que podemos ir hacia esas fuentes del entusiasmo, ¿sí? Que dicho sea de paso no se puede fabricar. Yo no le puedo decir a ninguno de ustedes, imagínense que vengo, me paro aquí y digo, estoy entusiasmado. No es muy creíble, ¿no es cierto? El entusiasmo lo tengo o no lo tengo, me habita o no me habita. Y yo les puedo decir que estoy muy entusiasmado, ¿sí? Y enseguida les digo por qué. Y termino. La última, para transformar la osadía de propuestas mejores. Sí lo punitivo, sí la sanción, sí la guerra declarada contra el narcotráfico, sí. Es una guerra en la cual hace años que estamos perdiendo vidas. No es una guerra que está declarada hace rato y hace años que estamos perdiendo vidas. Sí, todo eso sí. Pero también la osadía de propuestas mejores. ¿Cuál es la propuesta mejor? El reclamo de la racionalidad. El pedirle a los adolescentes, a reclamarles, a ver, ¿esto de verdad te genera más vida? De verdad, honestamente, consumir esto, ¿te da de verdad más vida? Y osadías más grandes todavía. ¿Realmente el otro, la lucha por el otro, junto con el otro, por los grandes ideales de la concordia universal, de la paz del mundo, de la justicia, etcétera, etcétera, basta que uno se lo proponga a los adolescentes para que si uno los acompaña, ¿sí? Entonces ellos, reencontrados con su entusiasmo, descubran que realmente es posible modificar la realidad de las cosas y transformarlas en algo nuevo, ¿sí? Por último, vuelvo a agradecer enormemente la invitación. Con esto yo termino y dejo la palabra. ¿Por qué digo esperanza? Yo tengo mucha esperanza porque en realidad esta batalla se juega en nuestra vida cotidiana. Yo voy a luchar porque el Estado esté, por todos los que no están, sí, por supuesto. Pero mientras tanto me tengo que ocupar de mi casa, de mis vínculos, de mis hijos. Y digo simplemente, miren, vengo de la Cava, porque yo todos los martes a la tarde trabajo con un grupo que son agentes comunitarios que realizan tareas de prevención, tareas de acompañamiento comunitario. Hoy una chica de 33 años que acompaña un comedor, madre de 3 hijos, que tiene su esposo preso por homicidio, narró su historia de adicción desde los 14 años hasta convertirse hoy en una líder comunitaria en servicio a los demás. Mi devolución a ella fue: mira, hace 27 años que trabajo en esto, me das entusiasmo para trabajar por lo menos 20 años más. Hay algunas situaciones extremas que aún es posible una verdadera transformación, ¿sí? Y que este ejemplo que me acaba de pasar hace 4 horas, aun cuando el panorama es bastante desolador, pero que ustedes hayan reunido 4 academias para encarar este tema, hay signos de esperanza. Y hay signos de esperanza en cuanto lleguemos a casa y ojalá que ustedes le pregunten a sus hijos cómo estás, cómo te sentís, qué vivís. Y ojalá que nos encontremos en alguna otra curva del camino para también compartir algunos logros que sin duda también en nuestra vida cotidiana hay. Muchas gracias.
entonces con las preguntas. Adelante. Por favor, si quiere identificarse cada uno que hace la pregunta. La mía es la marihuana para mucha gente tiene un efecto muy similares al cigarrillo común. Es un punto que está en discusión incluso en algunos países, se está permitiendo la libertad de la marihuana. Quisiera que me amplíe en ese concepto. ¿No se escucha? Sí, en realidad la marihuana es el paso previo a drogas más potentes, no es igual es el paso previo a drogas más potentes, y la marihuana se ha dejado de usar desde el punto de vista terapéutico justamente por eso y por, como les mostraba, produce trastornos psiquiátricos que pueden ser importantes y en algunos pacientes ha habido aumento del riesgo de suicidio. Buenas noches, yo soy la doctora Abraham, subsecretaria de Asuntos Institucionales del Ministerio de Gobierno de la provincia del Chaco. En 2 o 3 de los oradores escuché que afirmaban contundentemente que el Estado está ausente en esta problemática. Entonces yo lo que quisiera es que me amplíen un poco sobre el porqué de la ausencia del Estado. ¿A qué atribuyen para tratar de cambiar esa situación? Bien, si alguno de los presentes, no. Juan Pablo Berra. ¿Cuánto? Hola. A ver, definitivamente recorro el país con esta problemática y trabajo en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires, trabajo en La Cava y en distintos ámbitos. Lo muy poquito que hay en algunos lugares son controles de alcoholemia que con tan mala organización en la mayoría de los lugares que los chicos con mensaje de texto, ¿sí?, o por WhatsApp o por lo que fuera, se informan rápidamente dónde está el control de alcoholemia y están tan mal ubicados que muy fácilmente son burlados, digamos. Todo el tema que tiene que ver con la nocturnidad, el tema de horario de inicio y cierre de los boliches. Los adolescentes, basta comprobar y basta preguntarles a ellos, ¿sí?, en cuáles de los lugares se respeta el horario y en cuáles no, y en cuáles dura aun cuando las puertas estén cerradas, ¿sí? Digamos, el tema de la venta de alcohol, hasta, ni qué decir, las ventas de drogas ilícitas, donde en muchísimos lugares digamos, todo el mundo sabe dónde se vende y la reacción del Estado es mirando para otro lado o muy tardía, etcétera, etcétera. Es tan evidente la falta de presencia del Estado que y me parece una obviedad que no sabría hasta dónde necesitaría ampliarte esta respuesta. Bien. Doctor, la pregunta por aquí ahora. Soy Liliana Martínez Peralta, soy profesora de microbiología en la Facultad de Medicina. Quería hacer un breve comentario. Nosotros en la Facultad de Medicina, en el Centro de Referencia del SIDA, hemos hecho estudios de infecciones en adictos, en usuarios de drogas intravenosas. En el año 2001-2002 encontramos datos realmente escalofriantes en cuanto a la prevalencia de la infección por HIV, por hepatitis C y por hepatitis B, que iban del 40 al 55%, con una alta prevalencia, altísima prevalencia de coinfecciones. La mayoría no tenía un solo virus, sino 2 o 3.
Felizmente este panorama está mejorando actualmente, al llegar a la actualidad, de acuerdo al boletín epidemiológico de HIV que publica el Ministerio de Salud, porque se está dejando un poco la drogadicción intravenosa y se utilizan las drogas por otros medios. Pero hay que destacar que el uso, por ejemplo, de cocaína compartiendo el canuto, también en nuestro grupo se ha demostrado que se contagia el virus de hepatitis C, o sea que también es peligroso. Quería hacer este aporte. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ordenando de este modo. Yo me fui fijando quién va levantando la mano primero, el señor, y después el caballero por allí, después usted. Sí, yo soy Raúl Cairé, médico, investigador cardiólogo, pero desde hace varios años me dedico a intentar hacer prevención en los colegios donde me dejan, porque si no es curricular no te dejan. Hago talleres con los adolescentes, a solas, anónimo, los dejo que hablen y veo que no tienen ni los docentes ni los padres la información, primero, cómo funciona el cerebro del niño y del adolescente hoy. Son no verbales, son acríticos y lo que piden es que los escuchen, que tienen una autoestima bajísima y que entonces van a la manada y hacen cosas porque su centro está inmaduro para planificar y buscan en la manada la autoestima. Los padres, creo, hablen menos y escuchen más a los chicos. Le agradezco, doctor. Más que una pregunta, es una afirmación de su experiencia personal. ¿Otra pregunta? La pregunta viene por acá, doctor. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Tomás Rodríguez, soy periodista de la revista Noticias. Quisiera preguntar, en primer lugar, son dos preguntas que van en el mismo sentido. Primero, la descripción de la marihuana como paso previo a las drogas más pesadas, ¿es en términos médicos, químicos o culturales? Doctor Leguarda. Sí, psicosociales. Psicosociales. Sí, en términos médicos también. Sí. Los factores son múltiples. Y por otro lado, el uso genérico del término drogas, no habría que hacer una revisión de cómo hablamos de las drogas, siendo que el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína y demás son tan distintas. No sé si se entendió la pregunta. Sí, son todas drogas, por eso, pero se clasifican en forma distinta. Las drogas se clasifican en forma distinta, algunas son más estimulantes que otras son más depresoras. La marihuana, el cannabis, el hachís, son todas drogas que son distintas, por eso esa clasificación que presenté, en 4 tipos esencialmente. En 4 tipos caben la mayoría de las drogas, de adicción, me refiero. Muy bien. Doctor Noguera. Bueno, yo no voy a hablar como académico, sino que quiero dar un comentario personal de lo que hemos hablado aquí, que ha sido tremendamente interesante. Quiero pensar y preguntarle especialmente al licenciado que nos dio la última disertación. ¿No se cree o no pensamos que hemos sacado o abandonado a Dios de nuestros sentimientos, de nuestra concepción de la grandeza de la creación, que no les enseñamos a nuestros hijos y nietos a ver la creación y que ellos son factor de creación y dignidad? Creo que eso es uno de los factores. Dejemos de lado cualquier concepción religiosa o cualquier tipo de religión, sino la magnificencia de la creación, y que hemos abandonado eso y entonces nos creemos en superhombres y no le estamos demostrando que ellos mismos son creación y son dignidad. Yo creo que eso es uno de los factores que no se nombra, que no se dice, porque como si se tuviera miedo a decir la existencia del Ser Supremo. Eso es una concepción personal que estoy vertiendo, no como académico, pero creo que es uno de los factores en los cuales las familias no dejan de tener esa sensación de algo superior y mostrarle a ellos que frente a eso superior y a esa creación hay una cantidad de valores que deben los jóvenes, incluso los adultos, observar,
porque va en beneficio de su felicidad. Muy bien, le agradezco sus palabras, es una realidad eso, entiendo. Se traduce de alguna manera en todas las exposiciones. Y yo diría que tenemos lugar para 2 preguntas y queremos que el cierre sea dentro de una hora razonable. Muy bien, doctor Lombardo. Soy Héctor Lombardo, médico sanitarista. Realmente para mí es una cosa muy agradable esta convocatoria de 4 academias para hablar de este tema, porque me da la sensación que con esto las academias, que son los entes más responsables de la parte académica de varias profesiones, se acercan a un problema en el cual tienen que jugar un rol fundamental. Yo creo que lo peor que vamos a dejar de herencia a las generaciones que vienen es la drogadicción. No es el problema de los fondos buitres, ni es el problema del pago de la deuda externa, ni es el abastecimiento de petróleo, porque esas cosas con cambios de rumbo se pueden ir asegurando. Esto es pasar a un estado narco que realmente nos va a ser casi imposible salir. En segundo, creo que una de las cosas que hay que evaluar es por qué entran a drogarse. Yo creo que el que entra a drogarse porque quiere escaparse de la realidad. ¿Qué deportista es el que se droga? Y el que quiere jugar los 90 minutos mejor y con mejor rendimiento. ¿Qué artista es el que se droga? Y el que tiene 10, 15 recitales el sábado y tiene que llegar y físicamente no aguanta y entonces termina en la audición. Y esto forma parte de algunos elementos educativos que yo creo que desde los entes académicos se debe tomar. Esta duda que planteó el periodista de si la cocaína, la marihuana es un precursor o no, esto hay que salir a decirlo con voz muy fuerte, no desde el nivel de los comunes, sino que las autoridades de la academia tienen que salir a decir que estas son las drogas, porque el valor y el recipiente, el lugar, el residuo que nosotros tenemos de capacidad son las entidades académicas. Y a ningún académico que estudie realmente el problema se le puede escapar que todas las drogas son dañinas para la salud. Y por otro lado quiero decir simplemente que hay cosas que se parecen imposibles, pero hay cosas que son posibles. El doctor Vanossi decía que el cigarrillo no ataca a otros, indudablemente produce una cantidad de muertes enorme. Sin embargo, el éxito que ha tenido una campaña reiterada de prohibiciones de fumar, de educar, ha mejorado indudablemente la cantidad de gente que ha dejado de fumar. Y me parece que a eso tenemos que apuntar, a hacer una cosa muy organizada, muy de llevar la conciencia a la población y de generar que lo que estamos haciendo es asegurar parte del futuro. Y en cuanto al Estado, yo creo que algunas de las cosas que pasan no escapan a la realidad del Estado. Southern Winds, empresa subsidiada por el Estado, que aparecen 2 varijas de cocaína en Barajas, que sacaron marihuana en una camioneta del Ministerio de Acción Social, que en un automóvil del Cedronar se encontraron kilos de cocaína, que el Cedronar desde el 2004 no sé cuánto incrementó enormemente, 20 veces la cantidad de efedrina que se importa, y bueno, me parece que hay que admitir que tenemos que tomar una responsabilidad social de pedir a las futuras autoridades o a las que están que realmente el Estado tiene que tomar un lugar activo. Podríamos quitar otros ejemplos, pero... Muy bien, le agradezco sus palabras, doctor. Yo le pediría que en las últimas fueran verdaderas preguntas y si son observaciones lo más breve posible. Bueno, doctora. Doctora Amelia Musacchio, soy médica psiquiatra, psicoterapeuta. Quería hacerle llegar a los que tienen más contacto con los pacientes. Aquí, doctora. Okay. A que tienen más contacto con los pacientes por sus trabajos en las villas, en los hospitales, etcétera, si han visto algo que a mí me ha tocado ver. Es decir, con respecto a los adolescentes, además de que los adolescentes quieran esconder que fuman, que toman, que beben, que no quieren que se les moleste en esas situaciones, además están desesperados porque los padres se enteren
Esa es una de las situaciones que yo he visto con bastante frecuencia. Por ejemplo, un adolescente que tiene una camiseta con una enorme hoja de marihuana y que dice, pero ¿será posible que me estoy poniendo esto y mis padres no se dan cuenta que yo estoy fumando? Es decir, he llegado a ver muchas veces la dificultad de los adolescentes de poder comunicarse y hacer contacto con los padres o con los que tienen que ocuparse de ellos. Creo que esto también se habrá visto, ¿no?, en los colegios o en los lugares donde están. Gracias. Doctor Sanguinetti, usted ya algo dijo en su exposición, ¿no es cierto? El gran problema que hoy, en principio, representa el grupo, por un lado familiar, y por el otro lado el de padres, que a veces no apoyan la fuerza de la ley, digamos, en el sentido del ordenamiento y de la tranquilidad que debiera existir en determinados momentos, ni se pone en evidencia lo mismo. Así que esto creo que es un aporte más a lo que se ha dicho hasta el presente. Si no hay ninguna otra, una última pregunta, entonces, perdón. Espera, María Elena, por favor, así escuchan todos, por favor. Buenas noches, María Elena Pollack del diario La Nación. Yo quisiera saber dos cosas. ¿Cómo llegaron a la coincidencia de un tema como drogadicción para tratarlo las 4 academias? ¿Y qué otros temas que consideran que hay ausencia en la política del Estado van a seguir tratando de manera conjunta las 4 academias? Bueno, yo brevemente, tomando una atribución que no me corresponde en este momento, debo decirle que fue una inquietud que se generó el año pasado, cuando, por circunstancias particulares, uno de los académicos, distinguidos académicos de medicina, hizo una observación en relación a un trabajo en conjunto de las 2 academias, ¿no es cierto?, de medicina y de derecho. La Academia de Ciencias Morales de alguna manera lo hace en forma aislada y puntual a través de sus institutos. Los institutos de alguna manera citan, ¿no es cierto?, a otros organismos académicos o no académicos, pero institutos de nivel, para abordar temas puntuales en economía, en derecho, en bioética, etc. Así que esta es una experiencia que se lleva por la necesidad de abordar un tema que es el tema que está hoy en boca de todos y que realmente, como bien se ha dicho, juega un poco la historia del futuro inmediato del país, por un lado. Por otro lado, en lo que pueda pasar en el futuro y las relaciones que las academias puedan tener con el Estado, yo no lo puedo decir. Hemos estado siempre abiertos como instituciones a la consulta del Estado y de hecho algunas, muy pocas en nuestro caso, en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, se han solicitado y hemos tratado de resolverlas. Creo que sí, es una tradición que las academias respondan y soporten con las inteligencias puntuales de cada uno de sus miembros o de sus grupos de trabajo aquellos problemas que son conflictivos para el país y que requieren, digamos, de una asesoría cierta y rápida, ¿no es cierto? Esa es mi respuesta a su pregunta. Muy bien, señores, cerramos aquí, en consecuencia del espacio de preguntas. Permítanme invitar al señor presidente de la Academia Nacional de Periodismo, que está en la primera fila, el académico Hermenegildo Sabas, junto al académico Hugo Viglio, tendrán a su cargo el cierre de esta jornada. Saludo a los señores presidentes de las academias, académicos colegas. La semana pasada tuve la oportunidad y la satisfacción de escuchar a una gloria nacional, que es Daniel Barenboim. Entonces, cuando terminó de la orquesta, que es una orquesta integrada por gente de países en conflicto, como todo el mundo sabe. Pero cuando terminó de tocar el bolero Ravel, él dijo: ¿qué se puede tocar después de esto? Es decir, insinuando de que todo lo que había que decir musicalmente había sido dicho con el bolero de Ravel. De algún modo a mí me pasa lo mismo con todo lo que se ha dicho hasta este momento, ¿no? Pero me importa hacer constar que la Academia Nacional de Periodismo ha sido honrada
al participar en este ciclo donde se exponen y ponderan proyectos que debemos observar y difundir. Ningún tema requiere mayor urgencia y nadie puede sugerir indiferencia. Nuestra institución, que cubre todo el país, estará atenta a las sugerencias recibidas y procurará, a su vez, inyectar ideas que permitan desnivelar y anunciar un triunfo en la desigual lucha que plantea el formidable comercio y el uso abusivo de las drogas. Nada más. Bien, mi exposición será la última, de tal manera que finalizaría con ello este encuentro que me resulta en lo personal sorprendente, porque uno cuando estructura estas cosas y habla, digamos, desde distintos puntos y ángulos de vista, no sabe muy bien cómo puede terminar un tema conflictivo como es el tema de la droga. Yo voy a leer y voy a permitirme saltear algunas palabras de nuestro presidente, el ingeniero Manuel Sonanet, quien por una intervención quirúrgica de urgencia y realmente no está presente en estos momentos, pero él ha tenido la delicadeza de avisarme ayer, quería hacerlo, pero prolongó su estadía en el sanatorio, que por las dudas me acercaba unas palabras que había escrito en la situación después de su posoperatorio inmediato. Entonces yo tiré las mías y voy a tratar de resumir las que él me acercó en homenaje a su amabilidad y gentileza. Dice así: la iniciativa de 4 academias, tratar un tema de este nivel como es la drogadicción, nos compromete a luchar contra este flagelo. El evento se ha producido simultáneamente al conocimiento de la intención oficial de avanzar en un proyecto de despenalización de la tenencia y consumo integral de drogas. Esta iniciativa podría estar mostrando un rumbo hacia la legalización de otras etapas de la cadena, tales como la producción y comercialización. Ya hubo anteriormente iniciativas en este sentido para modificar la ley 23737 en una primera etapa liberando la tenencia y el consumo personal. De hecho, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso Arriola de agosto del 2009, los jueces aplican esa jurisprudencia para no condenar el consumo. No está claro si la nueva iniciativa del gobierno abarcará solo la marihuana, tal como lo ha hecho Uruguay, o se extenderá a drogas duras. El Parlamento uruguayo ha despenalizado con ciertos límites y fuertes regulaciones toda la cadena. En nuestra opinión, la legalización de la droga debe considerarse como una vía peligrosa hacia una extensión de su consumo a gente joven y a personas no iniciadas. Aunque esta intención se limitara a la marihuana o cannabis, debe tenerse en cuenta que las drogas blandas son un puente hacia el consumo de las duras. La propuesta de la legalización como una forma práctica de quitar los intensivos al narcotráfico y a sus consecuencias criminales puede entenderse como un escape de la responsabilidad de combatirlo con efectividad. Si la dificultad del combate fuera una justificación válida, podría aplicarse también para la legalización de la trata de personas, la explotación de menores y otras áreas del crimen organizado. La referencia justificatoria a la mala experiencia de la ley seca en la década de los 20 en los Estados Unidos olvida que, a diferencia del alcohol, las drogas producen rápida adicción y daños irreversibles sustancialmente más graves. El consumo de marihuana se ha extendido en la Argentina, en particular en los jóvenes. Hay evidencia científica que la marihuana crea adicción, aunque ciertas voces lo nieguen para buscar apoyo a la legalización. También se comprueba que desde la marihuana se pasa a otras adicciones más destructivas.
La decisión de drogarse no puede encuadrarse en el concepto de la libertad de decidir sobre sí mismo. Más allá de la discusión sobre si existe o no el derecho a la autodestrucción, debe decirse que un drogadicto afecta fuertemente su entorno familiar y social. No cabe la aplicación de la cláusula constitucional que dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral públicas ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. El drogadicto afecta sensiblemente su entorno social y se predispone al delito. La curación de los drogadictos no es imposible, pero en todo caso requiere tratamientos costosos y persistentes. La introducción de los no iniciados en la droga se impulsaría si se levantara su persecución legal y se redujera su precio. Se ha demostrado que si se legaliza la producción y la comercialización y éstas adquieren dimensión industrial, el costo y precio se reduciría a una sexta parte. Si en ese caso se pretendiera compensar el abaratamiento mediante un impuesto, este debiera ser tan grande que mantendría todos los incentivos para el narcotráfico ilegal y sus crímenes. La cuestión más importante y que debe determinar las políticas a aplicar es la de la iniciación de los jóvenes en la droga. Repito, la de la iniciación de los jóvenes en la droga. Para ellos, la permisión social y legal, la accesibilidad y el precio son determinantes. En todos estos aspectos, la legalización juega en el mismo sentido, facilita e impulsa la visión. La responsabilidad del Estado frente al narcotráfico no es diferente que la que tiene frente a otros delitos que implican violaciones de la ley. Y termina felicitando a todos los participantes en nombre de nuestra Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Muchas gracias. Señores, estamos finalizando la jornada en nombre de la Academia Nacional de Medicina y de las academias que han organizado conjuntamente este encuentro. Queremos agradecerle muy especialmente en nombre de ellos.